Capítulo 9. La religión. Algunas personas tienen tan solo suficiente religión para hacerse desgraciadas a sí mismas. Harry Emerson Fosdick. La religión nos da reglas a seguir y promete que si seguimos esas reglas, Dios se agradará de nosotros. El problema es que no podemos seguirlas todas, y si nos sentimos culpables de quebrantar una, Dios nos considera culpables de quebrantarlas todas. Santiago capítulo 2, versículo 10. Si escogemos vivir mediante el legalismo religioso y un sistema de cumplir reglas, entonces la debilidad sencillamente no es una opción, de modo que batallamos por ser fuertes en todas las áreas y aún así fracasamos. Si no guardamos todas las reglas, entonces sentimos que hemos pecado y experimentamos toda la desgracia y la culpabilidad del pecado. También tenemos el sentimiento de estar separados de Dios. Dios nunca nos abandona, pero nuestra culpabilidad sitúa una cima entre nosotros. Cuando tenemos una falsa perspectiva de lo que Dios espera de nosotros, eso abre la puerta a toda una vida de buscar algo que nunca podemos lograr y produce tremenda frustración y desengaño. Por otro lado, Jesús nos ofrece precisamente lo contrario a la religión. Nos ofrece un nuevo corazón, una nueva naturaleza y una relación íntima con Dios por medio de Él. Todo eso es nuestro al poner nuestra fe en Él. Si creemos lo que la palabra de Dios nos enseña de lo que Jesús hizo por nosotros, recibimos esas promesas y ellas nos liberan de la tiranía de intentar ganarnos el amor y la aceptación de Dios por medio de nuestras propias obras. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Jesús nos muestra cómo vivir mediante el ejemplo, nos da un deseo de hacerlo, y mediante el poder del Espíritu Santo nos capacita, nos fortalece y nos ayuda. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros mediante Jesús, y aprendemos a recibir su increíble amor incondicional, le amamos a cambio, y queremos agradarle al ser semejantes a Él y hacer lo que creemos que Él haría en cada situación. Querer hacer algo y hacer un esfuerzo debido al deseo es totalmente diferente a sentir la presión de tener que hacer algo por obligación y tener miedo si no lo hacemos. La religión dice, tienes que hacer estas cosas, pero no te da poder alguno para hacerlas. Jesús dice, yo te daré un nuevo deseo. Haré que quieras hacer las cosas correctas e incluso te capacitaré para que las hagas. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos dos planes te parece mejor? La ley dice, estas son las reglas a seguir, pero no nos da ninguna ayuda para hacer lo correcto. Jesús nos da el deseo de hacer lo correcto y entonces nos envía un ayudador, el Espíritu Santo, que permanece con nosotros durante toda nuestra vida para fortalecernos, capacitarnos, convencernos, enseñarnos y orar por medio de nosotros. Juan capítulo 14, versículo 26. Un sistema nos da descanso, mientras que el otro es una pesada carga. La religión produce atadura, pero Jesús nos da gracia, justicia, paz y gozo. Hubo una vez una pareja que en realidad no se amaban el uno al otro. El esposo era muy demandante, tanto que preparaba una lista de normas y reglas para que su esposa las siguiera. Insistía en que ella las leyera una y otra vez y las obedeciera escrupulosamente. Sus hacer y no hacer incluían a qué hora debía levantarse ella en la mañana, cuándo debería servirle el desayuno y cuándo debería realizar las tareas domésticas. Después de varios años, el esposo murió. Cuando pasó el tiempo,
La mujer se enamoró de otro hombre, un hombre que la amaba profundamente. Poco después se casaron. Este esposo hacía todo lo posible para hacer feliz a su nueva esposa, demostrándole continuamente palabras amorosas y señales de su afecto. Un día, mientras ella limpiaba la casa, encontró oculta en un cajón la lista de normas que su primer esposo le había hecho cumplir. Cuando la repasó, se dio cuenta de que aunque su actual esposo no le había dado nada de lo que había en la lista, ella de todos modos estaba haciendo todo lo que requería la lista de su primer esposo. Entendió que estaba tan enamorada de su actual esposo que su deseo más profundo era agradarle por amor, no por obligación. Jesús no murió por nosotros para que pudiéramos tener una religión de normas y reglas, sino a fin de que por medio de Él pudiéramos disfrutar de una relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos necesitamos preguntarnos si tenemos una religión o una relación. Por muchos años yo tuve una religión. Asistí a la iglesia, aprendí las reglas, la ley, e intenté fuertemente cumplirlas. Desde luego, las quebrantaba todo el tiempo y me sentía frustrada y decepcionada. Yo quería cumplirlas para poder sentirme bien conmigo misma y creer que Dios no estaba enojado conmigo y que me aceptaba. Pero como fallaba la mayor parte del tiempo, normalmente me sentía mal conmigo misma y vivía con el vago sentimiento de que Dios no se agradaba de mí. ¿Te resulta familiar eso? En raras ocasiones, cuando sí tenía algunos días buenos, me sentía orgullosa de mí misma y me daba el mérito por mi supuesta bondad. Todos tenemos algunas cosas en las que somos buenos, pero solamente sirven para hacer que la persona religiosa juzgue a otros que no son tan buenos en las cosas que a él o a ella se le dan bien. Pero si sabemos que cualquier bien que hagamos es Cristo obrando en nosotros y por medio de nosotros, entonces le damos a Él el mérito. Ser plenamente conscientes de nuestra propia incapacidad de hacer todo correctamente nos capacita para ser misericordiosos hacia otras personas cuando cometen errores. Todo el sistema de la religión ha sido devastador para la causa de Cristo, y en realidad ha apartado a muchas personas de Dios en lugar de atraerlas a Él. Dos tipos de religión. El teólogo danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard, identificó dos tipos de religión: religión A y religión B. La primera es fe, solamente de nombre. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Es la práctica de asistir a la iglesia sin una fe genuina en el Señor viviente. La religión B, por otro lado, es una experiencia transformadora y que cambia el destino. Es un compromiso definido con el Salvador crucificado y resucitado, que establece una continua relación personal entre un pecador perdonado y un Dios misericordioso. Kierkegaard sigue diciendo que C.S. Lewis tuvo mucha dificultad para convertirse en cristiano porque la religión A le había cegado a la religión B. El apóstol Pablo dijo que él tuvo que morir a la ley a fin de vivir para Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. La niñez de C.S. Lewis le había causado lo que él denominaba una enfermedad espiritual mediante la asistencia obligatoria a la iglesia en sus años escolares y la sequedad de la religión ofrecida por una iglesia semipolítica. Muchos jóvenes tienen una mala experiencia con la religión temprano en la vida, y eso con frecuencia les hace rechazar cualquier cosa que se parezca a religión o a iglesia. Puede que hayan tenido padres religiosos que eran muy legalistas en sus expectativas de sus hijos, y el daño causado a tales niños puede ser devastador.
Si nunca aprenden la diferencia entre la religión y una relación íntima con Dios por medio de Cristo, sufrirán la agonía de la separación de Dios a lo largo de toda su vida. Mi propio padre tuvo una experiencia parecida. Su padre era muy religioso pero muy mezquino. Era duro, rígido y legalista, pero asistía a la iglesia 2 veces por semana. Esta experiencia fue muy dañina para la perspectiva que mi padre tenía de Dios y de la religión. Él siempre tenía la opinión de que quienes asistían a la iglesia eran hipócritas, porque esa había sido su experiencia temprano en la vida. Creció con amargura y nunca se sobrepuso a ello, de modo que llegó a ser un hombre mezquino y abusivo, como lo era su propio padre. Todos deberíamos preguntarnos si tenemos la religión A o la religión B y asegurarnos de tener la correcta. Si no lo hacemos, eso nos dañará no solo a nosotros, sino también a las personas a las que influenciamos. No solo hay 2 tipos de religión, también hay 2 tipos de justicia. La primera, la justicia A, es una justicia que intentamos ganarnos mediante nuestras buenas obras. La segunda, la justicia B, es la justicia de Dios, que se da como un regalo gratuito a quienes sinceramente creen en Jesús. La justicia A causa batalla, frustración y falta de fruto, pero la justicia B nos permite descansar en Dios y apreciar su amor y misericordia. Jesús invita a las personas que se esfuerzan por obtener una justicia basada en las obras a renunciar a eso y recibir la justicia basada en la fe. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Mi propia lucha por guardar las reglas y ganarme la justicia A fue intensa y causó muchos años de agonía. Toda mi perspectiva de Dios era equivocada. Yo le veía como un Dios demandante que nos daba reglas a seguir y que se enojaba cuando no las cumplíamos. Yo intentaba llegar a Dios mediante mi buena conducta y siempre sentía que no lograba mi objetivo. Mediante el estudio de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo como mi maestro, finalmente aprendí sobre la justicia B, y esa es la justicia recibida mediante la fe en Cristo. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 22. Dios no nos da una lista de reglas y después se queda en la banda viéndonos caer, sino que nos da un nuevo corazón y después nos ayuda a hacer todo aquello para lo cual nos ha dado un deseo. Debemos aprender a depender por completo de que Jesús nos sitúe en paz con Dios y nos ayude a hacer lo que es recto delante de sus ojos. Deberíamos formar el hábito de confiar en Dios en todas las cosas. La pauta cardinal para el cristiano que quiere ser lo que Dios quiere que sea es: separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan capítulo 15, versículo 5. El apóstol Juan compara nuestra relación con Cristo con la relación que existe entre la vid y la rama. Toda la vida y el crecimiento potencial de la rama están en la vid, y solo puede recibirse por parte de la rama si permanece en la vid. La rama depende totalmente de la vid para todo lo que necesita para crecer
y dar fruto. Esta es una hermosa analogía de cómo debería ser nuestra vida con Cristo. Cumplir la ley nunca produce buen fruto. El apóstol Pablo era un fariseo religioso que cumplía las reglas. Sin embargo, la Escritura nos enseña que perseguía a los cristianos. ¿No es interesante que las personas religiosamente legalistas persigan a los verdaderos cristianos? Pablo finalmente vio la luz y finalmente decidió ser encontrado y conocido como en Cristo. Sin tener ninguna justicia supuestamente lograda por él mismo, que estuviera basada en las demandas de la ley, sino que quería poseer esa justicia genuina que llega mediante la fe en Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Hace muchos años, yo estaba realizando un seminario en mi ciudad y mi hija preguntó al gerente del parque de casas móvil, en el que vivía en ese momento, si podía poner folletos en los buzones de correo. Recibió permiso, y la única queja que obtuvo fue de una mujer que se sabía que era muy religiosa. Aunque la mujer no me conocía de nada, se formó una opinión negativa simplemente porque yo no era exactamente como ella. Estoy segura de que ella seguía todas las reglas de su secta religiosa en particular, y aún así no mostraba el fruto del Espíritu Santo hacia mí. Puedo decir sinceramente que algunas de las heridas más profundas que he experimentado en mi vida han llegado de personas religiosas y cumplidoras de reglas, y que no caminaban en amor. Si creemos que no tenemos faltas, entonces encontramos faltas en casi todos los demás. Pero si sabemos que necesitamos perdón, también seremos capaces de mostrarlo. Si sabemos que necesitamos misericordia y paciencia de parte de Dios, seremos capaces de dar esas cosas a los demás. Es imposible dar lo que nosotros no hemos recibido primero de Dios. Una actitud religiosa es una de las peores que alguien puede tener. Siempre aparece ante los demás como superior y crítico. Jesús dijo que las personas religiosas fácilmente pueden decir a los demás lo que tienen que hacer, pero ellos mismos no siempre lo hacen. También ponen pesadas cargas sobre otros, demandando que las cumplan perfectamente. Pero entonces ellos ni siquiera levantarán un dedo para ayudar. Cuando hacen buenas obras, las hacen para ser vistos, de modo que incluso sus motivos para hacerlas son egoístas. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 5. Deberíamos orar para que Dios nos revele la belleza de la intimidad con Él y la verdadera justicia. Nunca estés satisfecho con una copia falsa de lo que es verdadero y que Jesús murió para dárnoslo. Reglas extrabíblicas. Dios dio a Moisés 10 mandamientos para dar al pueblo. Pero he oído que cuando Jesús vino a la tierra, esos 10 se habían ampliado hasta aproximadamente 2200. Lo que debemos entender sobre un sistema religioso legalista es que nunca queda satisfecho. Ninguna cantidad de bien realizado es suficiente, de modo que se añaden constantemente reglas adicionales. Mateo dijo que Juan tampoco comía ni bebía con otros, y que los fariseos religiosos decían que tenía un demonio. Jesús vino comiendo y bebiendo, y dijeron que era un glotón. Mateo capítulo 11, versículos del 18 al 19. Satanás ha utilizado sus opiniones divergentes de cuáles deberían ser esas reglas para dividir al pueblo de Dios. Un joven relató la siguiente historia. Soy sincero sobre abandonar el mundo y seguir a Cristo, pero estoy confundido sobre las cosas mundanas. ¿Qué es lo que debo abandonar? La respuesta fue: por una parte, ropa de colores vivos. Deshazte de todo lo que haya en tu armario que no sea de color blanco.
Deja de dormir sobre una almohada blanda. Vende tus instrumentos musicales y ya no comas pan blanco. Si eres sincero en cuanto a obedecer a Cristo, no puedes tomar baños calientes ni afeitarte la barba. Afeitarse va en contra aquel que nos creó por intentar mejorar su obra. Desde luego, eso suena absurdo, pero fue la respuesta ofrecida por algunas de las escuelas cristianas más celebradas del segundo siglo. Elizabeth Elliot dijo: «Es posible que las reglas que han sido adoptadas por muchos cristianos del siglo XX sonarán igual de absurdas a los seguidores sinceros de Cristo dentro de algunos años». La lista de escrúpulos extrabíblicos ha cambiado constantemente a lo largo de los últimos 1800 años. Necesitamos desesperadamente seguir la palabra de Dios en lugar de las doctrinas de hombres, a menos que esas doctrinas estén de acuerdo con la palabra de Dios. Cada persona debería conocer por sí misma la palabra de Dios y no depender totalmente de lo que otras personas le digan. Debemos conocer a Dios personalmente y no quedar satisfechos con una fe de segunda mano que recibimos por medio de otra persona. En la carta de Pablo a los Gálatas, les dijo que se mantuvieran libres y no se enredasen en el legalismo. Les suplicó que se mantuvieran como él estaba, libre de las ataduras del ritualismo y las ordenanzas. Él quería que ellos fuesen guiados por el Espíritu Santo de Dios y no por las ordenanzas legalistas que había que cumplir. Les advirtió que se mantuvieran vigilantes a la persuasión malvada del legalismo que constantemente buscaba una apertura en sus vidas. Pablo dijo que incluso un poco de levadura del legalismo podía pervertir todo el concepto de la fe y desviar a la iglesia. Te aliento a que estudies el libro de Gálatas para tener un entendimiento sano de la diferencia entre ley y gracia. Jesús dijo que Él nos daba un nuevo mandamiento, y era que nos amásemos los unos a los otros como Él nos ha amado, y que por eso todos los hombres conocerían que somos sus discípulos. Juan capítulo 13, versículo 34. Como mencioné, he escuchado que los 10 mandamientos se habían desarrollado hasta formar 2200 reglas, pero Jesús los resumió en una sola cosa: enfocarnos en el amor. Si amamos sinceramente, cumpliremos la voluntad de Dios y disfrutaremos al hacerlo. En contraste con el único mandamiento de Cristo de amar, los fariseos habían desarrollado un sistema de 613 leyes, compuestas por 365 mandamientos negativos y 248 leyes positivas. Cuando Cristo vino a la tierra, este sistema había producido una rama de justicia fría, sin corazón y arrogante. Como tal, contenía al menos 10 trágicos errores. 1. Era necesario inventar continuamente nuevas leyes para nuevas situaciones. 2. La responsabilidad ante Dios es sustituida por la responsabilidad ante los hombres. 3. Reduce la capacidad de la persona de discernir personalmente. 4. Creaba un espíritu crítico. 5. Los fariseos confundían las preferencias personales con la ley divina. 6. Produce incoherencias. 7. Creaba una falsa norma de justicia. 8. Se convirtió en una carga para los judíos. 9. Era estrictamente externa. 10. Fue rechazada por Cristo. De Fan the Flame, Sopla la llama, J. Stowell. Hace varios años se contaba la historia de un pastor que encontró las carreteras bloqueadas una mañana de domingo debido a que el río se había congelado por completo.
se vio obligado a esquiar sobre la superficie del río para llegar a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, los ancianos quedaron horrorizados porque su pastor hubiera esquiado en el día del Señor. Después del servicio, tuvieron una reunión en la cual el pastor explicó que tenía que decidir entre esquiar para llegar a la iglesia o no acudir. Finalmente, uno de los ancianos preguntó, ¿y le gustó? Cuando el predicador respondió no, la junta decidió que todo estaba bien. ¿No es sorprendente? Mientras el predicador no se hubiera divertido el día del Señor, podía seguir siendo pastor de la iglesia. El ladrón de la religión viene para robar y matar todo nuestro gozo, pero Jesús vino para que pudiéramos tener y disfrutar una vida abundante. Juan capítulo 10, versículo 10. Las personas que cumplen reglas religiosas casi siempre tienen una cara amargada y están en contra de toda diversión y disfrute. Un hombre que trabaja en nuestro ministerio como pastor en plantilla compartió conmigo que toda su vida había sido un muchacho muy jovial hasta que se volvió religioso. Dijo que gradualmente se fue volviendo cada vez más legalista hasta que no se divertía en absoluto y tampoco era divertido estar con él. Su esposa realmente le preguntó qué le había sucedido al hombre divertido con el que se había casado. Afortunadamente, él vio la verdad y fue liberado de la atadura del legalismo, y ha regresado a su forma de ser piadosa y a la vez amante de la diversión. Nada puede ahogar el corazón y el alma del caminar con Dios como lo hace el legalismo. Dios sí quiere que seamos personas disciplinadas, pero una disciplina sana está muy lejos del rígido legalismo. Considera la historia de Hans el sastre. Debido a su reputación, un afluyente empresario que estaba de visita en la ciudad encargó un traje hecho a medida. Pero cuando llegó a recoger su traje, el cliente descubrió que una manga estaba torcida hacia un lado y la otra hacia otro lado. Uno de los hombros sobresalía y el otro estaba hundido. Lo intentó y consiguió encajar su cuerpo en el traje. Mientras regresaba a su casa en el autobús, otro de los pasajeros observó su aspecto extraño y preguntó si Hans el sastre había hecho el traje. Al recibir una respuesta afirmativa, el hombre comentó, «Increíble. Yo sabía que Hans era un buen sastre, pero no tenía idea de que pudiera hacer un traje que le quedase perfectamente bien a alguien tan deforme como usted». Con frecuencia, eso es precisamente lo que hacemos en la iglesia. Tenemos cierta idea de cómo debería verse la fe cristiana. Entonces empujamos y hacemos que las personas encajen en las configuraciones más grotescas hasta que les quedan maravillosamente bien. Eso es muerte. Es un legalismo rígido que destruye el alma. Debemos recordar que Dios no está enojado si no seguimos todas las reglas, porque no es Él quien dio todas las normas hechas por el hombre para comenzar. Él da nueva vida y nuevos deseos. Él nos capacita para seguirle con un nuevo corazón que está lleno de pasión por agradarle y no de temor a desagradarle.